Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra está leída, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú vayas dirigiendo cada palabra, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo guiando, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, a tu pueblo, Señor, en esta hora. Que no sean mis emociones ni mis pensamientos, sino que seas tu Espíritu Santo, Dios mío, guiándonos en esta hora y hablando. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición. Amén y amén. Tome su asiento. Ya. Tome su asiento. Yo sé que ya usted comprende para dónde va el tema. Y el Señor hablaba a mi vida ahora en la mañana. Yo le decía: Señor, pero si yo ya tengo claro esto. Yo sé, yo tengo claro este tema, pero el Señor tocaba mi vida y en obediencia a Dios voy a volver a dar este tema, porque estos temas yo los he dado mucho, tanto cuando predico en las redes sociales, en la radio, lo predico bastante, ¿ya? Así que quiero hacer una introducción a esto. Mire, que dice así: el Cristo que yo conocía, le voy a hablar yo de mis inicios, antes de llegar al Evangelio y cuando inicié en el Evangelio. ¿Ya? Dice, el Cristo que yo conocía era el de las películas. El que está crucificado en cada iglesia católica. Ese era el Cristo que yo conocía. Una estatua de yeso. Un Dios que está lejos. Un Dios que no le importa quién soy ni mis problemas. Así pensaba yo antes. El Cristo que yo conocía era el que no le gustaba mi manera de vestir, porque eso a mí me enseñaron. El Cristo que yo conocía me aceptaba con faldas y sin maquillaje. El Cristo que yo conocía me prohibía compartir con el resto del mundo. No podía compartir con aquel que está en pecado, porque yo me podía contaminar según que yo era muy santa. ¿Te entiendes? ¿Cierto? El Cristo que yo conocía me hacía rechazar a la mujer que se separaba, a la mujer que era madre soltera, porque sus pensamientos son un poco retrógrados o machistas, ¿ya? El Cristo que yo conocía me hacía rechazar a la prostituta, al que bebe vino, al que está en depresión, rechazar al homosexual, al que está en adulterio o en fornicación. El Cristo que yo conocía solo estaba en la iglesia. El Cristo que yo conocía jamás me aceptaría si yo me descarriare. Jamás me aceptaría si yo hubiera hecho lo contrario a lo que me enseñaron. Esos eran mis pensamientos, queridos hermanos. Antes de entrar al Evangelio y después, lo poco que pude aprender me hacía rechazar muchas cosas. Pero en realidad, el Cristo que yo conozco hoy, ¿ya?, me dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Jesús me dice que me ama tal como soy.
Me dice que las cosas viejas pasaron y que Él hace todo nuevo. Que me llama cada día y me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me dice que si mis pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús ama mi interior. Bienaventurados los puros de corazón o los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el Cristo que yo conozco hoy. Y acá en los textos que leíamos podemos ver cómo hace ya más de 2000 años el Señor ya había enseñado esto, pero yo me quedé con lo otro, con lo que me decían. Entonces por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestro Salvador Jesucristo. Que lo que nos enseñan en las iglesias está bien, pero nosotros debemos conocer a Cristo personalmente, vivir una vida en santidad. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de luchas espirituales, con pruebas difíciles, dolorosas, pero debemos comprender que el Cristo que me ama en victoria, también me ama cuando estoy en prueba. Es el mismo amor, pero nuestro amor cambia. El amor de Dios es como un río constante, pero nuestro amor es limitado. Cuando pasamos prueba o lucha, tiende nuestro amor a bajar un porcentaje, un nivel. Como que la oración baja un poco, como que nuestra adoración es un poquito más limitada, como que nos cuesta levantar un poco las manos cuando estamos en pruebas, porque tendemos a pensar nuevamente en el Cristo que yo conocía, en el anterior, el lejano. Vuelven esos pensamientos. Pero debemos nosotros recordar que el Cristo, el verdadero, ¿cierto? El Cristo que nos presenta la palabra de Dios, nos ama y nos enseña a través de su palabra que lo que Él quiere es una persona transparente ante Dios. No que oculte cosas. Ya, por eso mire aquí, dice, por eso enseña Él, imagínense, esta enseñanza es antigua, dice, lo que contamina al hombre. Dice, entonces se acercaron los escribas y le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque había muchas tradiciones en ese tiempo y una de ellos era que las personas debían lavarse las manos ya por higiene, o igual lo hacemos, pero en ese tiempo era muy, muy estricto. Entonces le decían, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces acá lo que está diciendo es que muchas veces el hombre prefiere quebrantar los mandamientos de amor que Dios nos enseña, pero mantener su tradición. Prefiere que un alma no vaya nunca más a la iglesia, pero continuar con su tradición. Es más valiosa la tradición que el amor que Dios nos ha enseñado, ¿ya? Que el amor que debemos predicar. Entonces, acá cuando nos dice, les llama la atención Jesús también, ¿ya? Porque Jesús no se quedó callado, sino que Él les respondió, que ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ya? Luego les hace ahí una referencia. Dice, porque mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuevamente, que Dios nos ayude a nosotros a que la palabra de Dios dé frutos en nuestro corazón. Que seamos oidores y hacedores. Esta palabra es para mí también. No piense usted que es solamente para el resto. El Señor nos dice, y voy a ser autorreferente, me dice, Carolina, me dice, ya, que tu amor
sea mayor que tus pensamientos humanos. Porque mis pensamientos humanos son de rechazo, son inclinados al mal. Pero yo debo recordar el amor de Dios siempre y ponerme en el lugar del otro. Porque cuando uno viene a los caminos del Señor, viene de un camino ya que ha andado, ¿cierto? Ha llegado al polvo, al hoyo, ¿cierto? Mas Cristo, Él nos ha dado una nueva oportunidad. Y muchas veces cuando estamos acá en los púlpitos, cuando estamos dentro de la iglesia, tendemos nosotros a amar más estas cuatro paredes, amar más el púlpito, amar más el teclado, la guitarra, etcétera, que amar a Dios. Entonces el Señor nos ayude a que las tradiciones, ya que tal vez hay en muchas iglesias, se puedan mantener, pero que mi amor o su amor no sea mayor por las tradiciones, sino que sea por Dios. Y si yo amo a Dios, voy a amar a mis hermanos, a las almas nuevas, al alma que lleva unos años, más antiguo. El amor a Dios, ¿ya? El Señor nos ayude. Por eso decía acá y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que Dios nos ayude a nosotros, a usted, a mí, a que podamos amar a Dios de corazón y que nuestras actitudes, todo lo que hagamos, refleje ese amor, ¿ya? Que podamos nosotros no solamente decir, oh, yo amo al Señor, yo amo a Dios, pero después se me olvida que lo amaba. Se me olvida. Y cuando se me olvida que yo amo a Dios, no tengo temor de hacer cosas, de ver cosas, no sé, cosas así. Cada uno conoce su vida, yo conozco mi vida, usted conoce la suya. El Señor hoy nos llama a que lo amemos de todo corazón, que no solo sea de boca, ¿ya? Porque el amor del Señor es tan grande, amados hermanos. El amor de Dios, que todo lo ve, todo lo conoce. Él, que podría, nosotros somos indignos de ese amor, somos indignos. Pero el Señor ha tenido misericordia y nos ha alcanzado, ha tocado nuestra vida. Hemos podido, en el peor momento de nuestra vida, hemos podido sentir ese amor. Entonces debemos darle también el valor a ese amor del Señor. Dice: mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Yo cuando llegué al Evangelio, amados hermanos, no quiero salirme de la palabra, pero lo voy a contar. Yo cuando llegué al Evangelio llegué buscando una necesidad interior muy, muy grande. ¿Ya? Un vacío muy grande en mi vida. ¿Ya? No llegué buscando marido, ni pololo, ni nada, no, eso salió después. ¿Cierto, Marco? Yo llegué buscando una necesidad en mi interior tan grande, amados hermanos, que el primer año a mí no me importaba, por ejemplo, si el hermano me decía: hermana Carolina, usted tiene que ponerse falda, yo me ponía falda, porque yo amaba tanto a Dios. Y ya el hermano, aunque me decía ya que no se maquille, no se tiñe el pelo, porque yo en ese tiempo me teñía el pelo medio rojo. Fui dejando esas cosas, pero hubo un momento en que las personas que iban, líderes, ¿cierto?, que iban más arriba que yo, priorizaron la doctrina y descuidaron el lado espiritual, ¿ya? De un alma nueva, estoy hablando, porque yo era nuevita, ¿ya? Aparte de ciertas situaciones que pasaron después, que sentí mucho rechazo cuando comencé mi pololeo con Marco, mucho rechazo porque se decía mucho, que yo venía del mundo, que era una mundana, que no sé qué, que Marco, porque se fijó en ella, que no la lleven para allá, que no era bienvenida en algunos lugares, ¿ya? Yo lo sentía ese rechazo, ¿ya? Entonces, ahí uno observa que en el Evangelio decimos mucho, Dios te ama, hermana, Dios le ama, pero hasta ahí nomás, hermana.
No se fije en mi hijo, no se fije en mi nieto. Allá la hermanita nueva, allá nomás. ¿Ya? Mientras no se ponga falda, mientras no se deje de maquillar, mientras no deje la hermanita esto, lo otro, ahí nomás. ¿Será ese el amor verdadero? No. El amor verdadero es el que da Dios. El amor verdadero es el que le entrega a usted. Cuando usted falla, cuando usted peca, y el Señor le sigue amando de la misma manera. En cambio nosotros no. Nosotros vemos que alguien falla. Oh, yo sabía. No, yo tenía la razón. Y que le vaya bien nomás, ¿cierto? Pero no debe ser así. Cuando una persona falla, nosotros debemos dolernos, hermanos. Dolernos en nuestro interior, porque decir, ¿en qué fallamos como hijos de Dios? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué no lo apoyamos a esa persona en oración, etcétera, en alguna cosa? Entonces Dios nos ayude a que este amor que Dios nos ha dado a nosotros, este amor tan grande, lo reflejemos con el resto. Con el resto, para que no, cuando leamos esta parte que dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, usted pueda decir, gloria a Dios, porque yo no soy de esas personas. Yo he recibido el amor de Dios y entiendo que Dios ama a todas las personas. ¿Ya? Porque el Señor nos habla en diferentes tiempos. Puede llevar usted poquito en el Evangelio, puede llevar muchos años en el Evangelio. Y si esto, hermanos, no se toma en un inicio, no se ataca en un inicio, la persona vive una religión. Cuando este amor, este poco amor que nosotros a veces enseñamos con nuestras actitudes, lo aprende esa otra persona y queda con esa misma enseñanza. No, que hay que amarse en la iglesia nomás y afuera. ¡Hola, hermano! Y el hermano pasa y ojalá que nadie se haya dado cuenta que le dijeron hermano. ¡Hola, hermana Carolina! Y la hermana Carolina escondida, por favor, que nadie le diga hermana. Ayúdanos el Señor, ¿verdad? Ayúdanos el Señor para ya que nosotros entendamos y no seamos estas personas de las que Jesús habla, porque aquí está hablando Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ayúdenos el Señor. Por eso le digo, yo ya tengo claro esto, yo no sé por qué Dios me hace nuevamente predicar esto. ¿Ya? Pero, ¿qué quiere decir? Que esto se está repitiendo. Se está repitiendo aún, por eso que Dios insiste, predica. Porque a mí no me molesta ponerme una falda y un vestido. A mí no me molesta para nada. Pero sí siento que hay una necesidad de que Dios quiere expresar que por favor, ¿cierto? Las personas comiencen a preocuparse de su interior. ¿Ya? Porque a mí, como le digo, a mí no me molesta ponerme un vestido, pero yo voy a seguir siendo la misma Carolina con el vestido o sin el vestido con pantalón. ¿Ya? Pero que la santidad de la que tanto se habla no sea solamente el exterior, sino que seamos todo. ¿Ya? Por eso dice la Escritura que el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Quiere todo. Entonces muchas veces se confunde el tema de que no, si Dios quiere, ellos son los que dicen que Dios quiere el puro corazón. Sí, pues Dios quiere el corazón, quiere tus manos, quiere tu cuerpo. Entonces ahí cuando entra el cuestionamiento, como nos enseñaba el pastor Carlos, ¿qué hacen tus manitos? Un día adoran al Señor, levantan las manos y el otro día andamos robando. ¿Qué dice nuestra boca? Gloria a Dios. Y cuando estamos en la casa, sale perro tal por cual, sale gato tal por cual. O vemos a alguien fallando, oh, esa mujer tanto. Ayúdanos el Señor. Ayúdanos el Señor. Ayúdele a usted y a mí. Es difícil, sí, es difícil. Vivir una vida en santidad en una generación donde prendemos la televisión y podemos ver hombres con poca ropa o mujeres con poca ropa. Pero debemos luchar nosotros como hijos de Dios. ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué ven mis ojos?
Vemos cosas edificantes o cosas no edificantes. Leemos la palabra de Dios y después a lo mejor estamos viendo, leyendo otra cosa. Entonces ahí cuando uno se pone un poco más exclusiva, ¿cómo decir? Cuando se empieza a enfocar en cosas exclusivas que Dios nos enseña, nos damos cuenta del gran error que se ha cometido en potenciar tanto las doctrinas de hombre y descuidar la santidad. La verdadera santidad. La que cuando viene un hermano que ha fallado, que ha pecado, se le trata con amor, con misericordia, pero se le enseña la palabra, hermano, usted no va a poder predicar en un tiempo porque está en pecado, está en adulterio. Hermano, usted lo entiende, ¿verdad? Pero muchas veces esa parte se tapa esa parte. Entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? La verdadera santidad de Dios es la que viene de su corazón, aunque no le guste a muchos que se repita. ¿Ya? ¿Qué viene a enseñar esta niña aquí y allá? Dirán muchos. Pero si no se ataca esto, hermanos, va a seguir creciendo una generación de buenas personas, pero malos cristianos. Por eso se ha desprestigiado mucho el Evangelio, ¿ya? Porque se ha enseñado a las generaciones antiguas a vivir de esta manera. Vivir una vida religiosa. Vivir una vida en que ya, hoy día me tengo que ir a la iglesia, me voy a vestir así, me voy a vestir acá, pero después ando en el trabajo y se me olvidó. Se me olvidó que yo era cristiano, se me olvidó que yo leía la Biblia, que yo era un hombre de Dios. Y después decimos, no, si la santidad, mire esa hermana cómo se viste. ¿Y cómo yo me pongo una corbatita? Dice usted, yo soy un santo, estoy en santidad. Pero en el trabajo usted después se saca la corbata, se saca el traje y en el trabajo se le olvidó de la santidad que tanto hablamos. Ayúdenos al Señor para atacar esto. Atáquelo usted en su vida. Enséñale usted a sus hijos de la verdadera santidad. A la iglesia que vaya, predique la palabra de Dios, atacando esas cosas, para que la siguiente generación que viene crezca con conocimiento y con este amor del que habla el Señor, este amor tan grande, que dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, porque Él no tiene los mismos pensamientos que nosotros. Nosotros condenamos a todo el mundo, hermano. Somos buenos para juzgar, para condenar. No, ese varón, mira, yo sabía que iba a caer en esto. Y no nos dolemos. No se duele usted. Yo me duelo cuando yo veo a alguien que ha fallado, que ha pecado. Cuando veo a tanta gente perdida en el mundo, me duelo. Porque yo digo, uy, sí, a veces uno ve personas tan talentosas, con tan buenas para el don de la palabra, para cantar esto, y se apartan de los caminos del Señor. Eso duele. Duele. Si a usted no le duele eso y usted se alegra, le falta del verdadero amor de Dios y conocer el verdadero Jesucristo. El verdadero Jesús. Avancemos, dice, y llamando hacia la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sí, pues se ofende, la carne se ofende, hermano, cuando le tocan a uno. Cuando le tocan a uno, la carne se pone orgullosa, es dura. El Señor nos ayuda a nosotros a recibir la enseñanza de la palabra de Dios con humildad y analizar todas las cosas. Por eso la Escritura también dice que a veces si los hijos de Dios no hablan, entonces las piedras van a hablar. Las piedras, gente que no es conocedora de la palabra de Dios. Dice, pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién lo guía a usted? ¿Quién me guía a mí? Jesucristo tiene que guiarlo a usted.
de nosotros tiene su líder, su pastor. Y nuestros pastores nos enseñan, esto es así, Algo no coincide, usted va a la palabra. Si algo no coincide, usted va a la palabra. No se queda con lo que me dijeron, lo que yo escuché. No, usted se tiene que ir a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios coincide con lo que su pastor o su líder le enseña, entonces está bien. Pero si no coincide, usted edúquese. Usted busque la respuesta. Para que no sea aquel que está siendo guiado por un ciego, porque si no, el ciego que guía a otro ciego, dice aquí, caerán ambos en el hoyo. Ayúdenos el Señor. ¿A dónde lo está llevando su liderazgo, su líder, su pastor, etcétera? Pero mi pastor, mi líder, es Jesucristo. A Él tengo que escucharlo, siempre. Siempre, no a veces, siempre. Usted ora al Señor y el Señor le va a guiar, le va a ayudar. Hay situaciones difíciles, pero ¿qué me dice Jesús? ¿Qué me dice el Señor? Nuestros pensamientos como seres humanos siempre nos van a llevar al pecado, a alejarnos de Dios. Pero cuando usted busca la respuesta en el Señor, va a ser la respuesta la que usted necesita. Porque el Señor no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Él quiere que nos vaya bien, que estemos sanitos, tanto en lo espiritual como físicamente, que no estemos pasando luchas y pruebas. Él quiere que estemos bien. Pero si a veces vienen pruebas difíciles, es porque el Señor necesita más de nosotros también. Es necesario a veces las pruebas difíciles. A veces incluso con la muerte, mucha gente llega a tener encuentros duros, violentos con la muerte, para crecer espiritualmente. Ayúdenos el Señor. Dice, dejarlos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al otro ciego caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ayúdenos el Señor a tener el entendimiento de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Incluso yo creo que Jesús hasta se molestó un poco aquí. Porque acuérdense que Pedro era uno de sus discípulos que andaba con él para allá, para acá, para allá. Veía lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba. Y va y le dice, explícame cómo no iba a entender lo que significaba que un ciego guiara a otro ciego. Él no entendió eso. Ayúdanos al Señor. Porque él estaba aún en la carne. Pedro aquí, cuando le pregunta, él todavía era un hombre carnal, no espiritual. No había sido lleno del Espíritu Santo, nada. Entonces el Señor nos ayuda a nosotros a ser hijos espirituales, más que carnales. Porque aquí Pedro no entendía, por eso le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón, quiero que usted lo analice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿Salen de la ropa? De su corazón. ¿De dónde vienen los pensamientos de adulterio, de fornicación, de depresión, de envidia? Del corazón. Por eso no descuide su corazón, amado amigo, hermano. No lo descuide. No lo deje en segundo plano. No, preocúpese. ¿Qué hay en su corazón? Analice usted qué hay en su corazón. A lo mejor hay alguna necesidad, hay un vacío, alguna enfermedad que lo preocupa, alguna petición, alguna cosa. Hay algo en su corazón. Deje que Dios tome dominio de eso. Deje que Dios llene su corazón. Que el Espíritu Santo de Dios llene ese corazón. Que esté llenito, porque si hay un corazón tibio, hermano, si hay un corazón dividido, una mitad va a estar con el Espíritu Santo y la otra mitad
va a estar con malos pensamientos, con pensamientos de adulterio, de fornicación, con pensamientos de hurto, como dice acá, de falso testimonio o mentiras, ¿ya? Entonces debemos tener nosotros un corazón lleno de Dios, lleno de su Espíritu Santo, para que no le demos cabida a estas cosas. Y entender que el amor de Dios es tan grande, es más grande que su problema, el amor de Dios es más grande que su enfermedad, el amor de Dios es más grande que la necesidad, que su depresión, que la lucha que usted está teniendo ahora. El amor de Dios es más grande. Y es difícil entenderlo en prueba, en lucha. Pero cuando usted entrega todas sus cargas al Señor, el Señor le hace entender, el Señor le da la paz, el Señor le da el consuelo, el Señor le da más fe, esperanza en el día de mañana. Así que quédese con el Cristo que yo conozco, como le dije, que el Cristo que yo conozco me dice que Él no vino a condenar entonces al mundo, sino a salvarlo. Que el Cristo que yo conozco me dice que me ama tal como soy. Que el Cristo que yo conozco me dice que las cosas viejas pasaron y que son todas hechas nuevas. El Cristo que yo conozco me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me dice que si mis pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y que si fueron rojos como el carmesí, ahora son como blanca lana. Jesús me ama. Bienaventurados los limpios de corazón o puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta ha sido la palabra del Señor, una reflexión para mí, para usted, para que pueda comprender que desde que un alma llega a los caminos de Dios, empieza usted inmediatamente a atacar esa carnalidad que hay tanto en el ser humano, para que la persona nueva que viene no se equivoque. Si la persona nueva le gusta el tema de vestirse con faldita, con vestidito, o al varón con corbatita, excelente si su santidad interior está también cuidada y hermoseada tanto como la ropa. ¿Ya? Porque si no, vamos a hacer vamos a crear una generación antipática, que no le importa el otro, que si el Señor lo lleva un poquito más en alto, miran debajo del hombro, que no hay diferencia en sus actitudes entre cristiano o una persona que no es cristiana. Entonces el Señor nos ayuda a nosotros a ser esa generación que puede cambiar el futuro, que puede ya comenzar a atacar el pecado desde su origen. Esa es la palabra. El origen está aquí en las iglesias. Ahí está el que es mal cristiano afuera. Está aquí el origen. Por eso que hay que atacarlos aquí en la iglesia, el pecado de la envidia, el pecado de la indiferencia, como dice la Escritura cuando habla del buen samaritano, ¿ya? Que aquellos que eran conocedores de la palabra de Dios, cuando vieron a la persona a la orilla del camino que había sido asaltada, que había sido golpeada, siguieron su vida, pasaron y siguieron. Pero imagínense, aquel que no era del pueblo de Israel, aquel que era un samaritano, él tuvo misericordia de aquel que estaba en el camino tirado. A veces el mundo nos enseña a nosotros los cristianos cómo debemos comportarnos, preocupados, y nosotros indiferentes totalmente, los hijos de Dios, indiferentes totalmente. Ayúdanos el Señor a ser esa generación que quiere cambiar el mundo. Ayúdanos el Señor me ayuda a mí a ser valiente, seguir orando y seguir predicando el Evangelio. El Señor lo ayuda a usted con luchas, con pruebas, seguir predicando el Evangelio. Afuera hay mucha tristeza, hermanos. Afuera hay mucha necesidad que nosotros desconocemos. Nosotros solamente vemos la cara bonita. Cuando uno saluda a un familiar, a un amigo, hola, ¿cómo estás? No, está todo bien, todo bien. No, me va bien aquí, me va bien allá.
pero en realidad no es así. Y ahí cuando uno como hijo de Dios tiene que tener discernimiento y misericordia. Y cuando uno se da cuenta de la prueba que está pasando esa persona, orar, dolerse, preocuparse. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos Dios a no ser indiferentes, sino que reflejar ese amor. Hoy el Señor nos tiene en este lugar para darnos una nueva oportunidad de poder hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos, no como mis pensamientos, sino como los pensamientos de Dios, porque Él sabe lo que tiene pensamientos buenos para mí. Así que esta ha sido la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. El Señor le ama, Él quiere que usted impacte esta generación, que si en algún momento sintió que este llamado no era para usted, si en algún momento usted sintió que este llamado que le hacía el Señor era para el futuro, y quiero decirle que es para hoy. Ese llamado es para hoy, porque hay que impactar estas generaciones que vienen. Es para hoy, es para hoy. Es para que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos conozcan el verdadero Cristo y no se queden con ese que yo conocí, con ese lejano, con ese que está ahí crucificado en las iglesias. Que no se queden con ese, sino que se queden con el verdadero Cristo, que es el que usted de verdad conoce en lo íntimo y el que yo conozco. Vamos a orar un momento para darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vuelves a recordar que debemos, Señor, buscar esa verdadera santidad, Señor. Que debemos nosotros conocerte a ti, no de oídas, sino que queremos verte, Señor, en nuestra vida. Que queremos, Señor, saber más de ti. Queremos saber, Señor, tus pensamientos que son buenos para nosotros. Queremos sentir tu presencia, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día nos toque, que no pasen días, meses o años sin saber de la presencia tuya, Señor, ni del toque de tu Espíritu Santo, sino que podamos cada día crecer como hijos tuyos, buscarte en oración, buscarte en ayuno, dedicarte un tiempo, Señor, en lo íntimo para poder crecer en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día, a ser personas maduras, tanto en nuestra vida terrenal como en lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan difícil que vivimos. Aún estamos en una pandemia, Señor. Aún estamos luchando como país, como ciudad, por seguir adelante, salir de la pobreza, salir de las necesidades, Señor. Te rogamos que tú tengas misericordia de nuestra ciudad de Chillán, de nuestro país, Chile. Que, Señor, que puedas tú ir ordenando este país, Señor. Que ya han subido las cosas, la benzina, la comida, la luz, el agua, los arriendos, todo ha subido, Señor. Pero sabemos que tú, Dios mío, puedes ordenar todas esas cosas. Hay un mundo que se ha apartado de ti. Hay un mundo que ha puesto su corazón duro, pero tú quieres, Señor, que esos corazones vuelvan a ti. Por eso ayúdanos a nosotros los que estamos hoy aquí para poder recibirte cada día, Señor, recibir tu enseñanza y poder impactar esta generación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos cantar una alabanza? Este es mi deseo. Te adoro a ti.
que podamos buscarle a Él de todo corazón y que su presencia, que su Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón, nuestra vida. El Señor en esta generación, hermanos, aún está salvando almas, aún está llamando a las vidas, a los corazones. No nos sintamos cansados, agotados, sigamos predicando, sigamos. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo, que no se nos olvide. Gracias, Señor. Amén. Voy a dejar aquí a mi esposo para que él continúe con el servicio. Bien, doy gracias al Señor por la vida y por la salud y por todo lo que se ha realizado en este momento. Le damos gracias a Dios porque hemos podido realizar este servicio. A mi hermano que se ha prestado de buena voluntad, que ha trabajado en este lugar, mi hermano José, ha estado mi esposa Carolina trabajándole al Señor, ¿cierto? Y siempre lo he dicho yo, lo digo abiertamente, somos uno solo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Aquí no hay letrero, no hay denominación, si bien nosotros estamos bajo la supervisión, ¿cierto?, de los pastores más altos que van delante de nosotros, pero eso no nos limita a poder unirnos, porque los tres objetivos que yo de un principio le dije a mi esposa cuando abrimos este lugar, el primer objetivo van a ser las almas, ¿cierto?, las almas que están sin Cristo.